Hello. Aló. Y yo aquí poniéndome filtros. A ver. Uno que se vea cool. ¿Cómo están, Chocolovers? Hello. Feliz tarde. Aquí estamos Oliva y yo. Oliva y yo esperándolos para empezar este en vivo donde vamos a hablar de los 15 errores más comunes del keto baking. ¿Cómo está la tarde lluviosa? Los que están aquí en Ciudad de México, cuéntame. Los agarró la lluvia. Yo estoy casi que toda empapada. Me vine corriendo a la casa porque dije después no voy a poder salir de la oficina porque va a estar súper lloviendo. ¿Cómo están ustedes? Qué hermoso verles por aquí. Bueno, vamos a darle unos minutos mientras justo se hacen las 5:30 para empezar a hablar de estos 15 errores del keto baking, los 15 errores más comunes en la cocina cetogénica, especialmente en la repostería, que es lo que se trata hoy nuestro en vivo, porque muchísimos de ustedes siempre me piden que cómo poder sustituir cosas. Vanessa, cómo saber si lo estoy haciendo bien. Vanessa, los postres ketos no me quedan. Muchos de ustedes me mandaron preguntas, ¿ok? En el aviso que puse en las historias, entonces las quiero ir respondiendo poco a poco a medida que vayamos avanzando y quiero que esto sea súper interactivo. Si ustedes me quieren preguntar algo, adelante, está abierto el chat para que me pregunten y hagamos esta conversa súper amena. Vayan y búsquense un cafecito, un tecito para que hablemos del keto baking y estos 15 errores súper comunes que nos han pasado a todos, estoy segura de eso, cuando estamos horneando keto. Entonces, lo primero que quiero hacer para empezar este en vivo es que recapitulemos un poco qué es keto. La dieta keto o la dieta cetogénica es lo mismo, ¿ok? Lo único que uno es inglés y el otro es en español. La dieta cetogénica se basa en comer la menor cantidad de carbohidratos posibles, comer grasas saludables, ¿ok? Y una porción establecida de proteínas que sea adecuada para cada quien. Por eso cada quien tiene como que, ¿sabes? Números de macros diferentes a otras personas dependiendo de cuál sea tu objetivo. Si ya sea bajar de peso, mejorar tu salud. Y no se trata de comer solo grasa. Consta que esto lo estoy explicando de una manera muy rápida, ¿ok? O sea, muy entendible de lo básico de lo que es la dieta cetogénica. No me quiero poner muy filosófica ni con palabras rebuscadas ni nada por el estilo para que ustedes lo entiendan fácil. No es comer pura grasa, puro tocino, pura manteca y así. Nada de eso. Se trata de un equilibrio en las cuestiones de carbohidratos, proteínas y sobre todo grasas saludables. En cuanto a la repostería, ¿ok? Nosotros utilizamos ciertos tipos de grasas que van a favorecer la quema, a su vez, de grasas en el cuerpo y que nos van a permitir comer esos postres deliciosos que todos queremos de no sentirnos restringidos mientras llevamos una alimentación saludable. Entonces, vamos a empezar con esta lista detallada de 15 errores o los 15 errores más comunes que cometemos en el keto baking. Vas a poder obtener una lista muchísimo más amplia en mi curso Keto Baking, que está disponible ahorita en oferta con un 42% de descuento por mi cumpleaños. Tienen el link en mi bio. Tienes una lista muchísimo más específica de qué hacer. Tienes muchísimo material complementario para que aprendas del keto baking, pero hoy quiero aclarar contigo estos errores que son los más comunes y los que siempre me preguntan. Entonces, el primer error sería usar harinas incorrectas. El error más común es intentar sustituir directamente la harina de trigo por harinas keto,
sin ajustar la receta, ¿ok? Esto yo creo que nos ha pasado a casi todos, de que dice, hay una taza de harina de trigo y le echo una taza de harina de almendra y creo que el pastel me va a salir igualito al que dice en la receta, y obviamente no. Utilizar harinas específicas para keto es muy diferente que utilizar la harina de trigo. Entonces, como cuando utilizas la harina de almendra o la harina de coco o harina de linaza y seguir la misma receta es un error garrafal. Hay que ajustar las cantidades porque cada harina absorbe líquidos de forma diferente. Ejemplo, si usas pura harina de coco, la harina de coco absorbe súper líquido. Tienes que multiplicar muchísimo las cantidades de líquido, ya sea huevo, leche, agua, jugo, lo que le eches, ¿no? Bueno, jugo no, porque si es keto no lleva jugo, pero agua o bebidas vegetales. Entonces ten en cuenta que las porciones y las cantidades de líquidos van a variar dependiendo de qué tipo de harina uses. La harina de almendra absorbe más o menos líquido igual que la harina de trigo, pero también cuenta muchísimo la granulometría de la harina de almendra, que eso a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces es importante eso. Hay veces que la harina es un poquito más gruesa que otra y va a variar. El segundo error súper que siempre pasa es no ajustar las cantidades de líquido, ¿no? Viene directamente proporcional al error número 1, que es usar las harinas incorrectas. Entonces, el no ajustar la cantidad de líquido en las preparaciones keto es garrafal, porque si tú vienes de que le pusiste harina de coco y entonces sigues con la misma, no sé, taza de leche que decía, pues te va a quedar un pegote ahí, un cemento. Entonces, las harinas keto, la solución es que al usar las harinas keto, como la harina de coco que absorbe muchísimo más líquido, como ya te había contado, que la harina de trigo, entonces hay que ajustar la cantidad de líquidos en cuestión para asegurar la textura y la humedad. Un ejemplo, si tú usas un cuarto de taza de harina de coco, a veces la proporción es usar una taza de líquido completa. Pero dependiendo de los otros ingredientes de la receta, también tendrías que agregarle, no sé, huevos, para que te pueda ayudar a que la receta quede balanceada. Hay muchas veces que mis alumnas me escriben cuando están empezando en keto baking y hacen la receta del pastel y me dicen, Vanessa, pero es que esto está muy aguado, ¿cómo hago? Esto no va a cuajar. Y yo, calma, respira, no te asustes, ponlo así en el molde para hornear y mételo en el horno. Ya verás que te queda perfecto el pastel. Y ella es así de, Vanessa, pero esto está muy aguado. Y yo, confía en mí, vas a ver que te va a quedar perfecto. Y ya cuando sale del horno, efectivamente se dan cuenta que el pastel quedó perfecto, húmedo y delicioso. Así que a veces tienes que, como te digo, ajustar todo esto. El error número 3 sería usar edulcorantes inapropiados, ¿ok? ¿Por qué? Porque el error más común es utilizar edulcorantes que no son aptos para hornear o que dejan un sabor desagradable al hornear, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos o cómo lo solucionamos? ¿Cuál es el edulcorante que tenemos que usar? Pues usar los edulcorantes que se recomiendan para la pastelería keto, como el eritritol, la stevia o el fruto del monje. También ahorita está muy en uso la alulosa, que a mí particularmente me gusta mucho, pero un truco también de estos es saber cómo combinarlos, porque por ejemplo hay personas que me dicen, Vanessa, pero es que no me gusta cómo sabe el eritritol porque me deja un sabor frío en la boca. Entonces tú al usarlo en combinación con fruto del monje vas a eliminar ese frío que te deja el eritritol y se va a asemejar muchísimo más al azúcar que si lo usaras solo, ¿sí? Es mucho más costoso también, pero te quedan mucho mejor los postres. Como por ejemplo el que te mencioné hace rato en una de mis historias, es muy bueno porque es literal 1 a 1. Entonces ya llevamos 3 errores. El primer error es usar las harinas incorrectas. El segundo error es no ajustar las cantidades de líquidos. Y el tercer error que llevamos hasta ahorita es usar edulcorantes inapropiados. El cuarto error más común que siempre me encuentro en lo que ustedes me preguntan es no incorporar suficientes grasas saludables.
Aunque mucha gente que está haciendo keto sabe que tiene que comer grasas, muchas veces no entiende que la grasa para los que están haciendo keto es muy muy buena dependiendo de la grasa que uses, pero tienes que consumirla, tienes que ponerle grasa para que ese pastel sea más húmedo, para que ese cupcake quede mejor, para que ese brownie te quede suavecito. Entonces tienen que incorporarle más grasas saludables. Entonces el error es no añadir suficientes grasas saludables, lo que puede resultar en un producto seco y sin sabor. ¿Y cuál sería la solución? Pues súper fácil, incorporar grasas saludables como el aceite de coco. Ahorita venden un aceite de coco que es inoloro e insaboro y ese se lo puedes poner y entonces no te vas a ver súper tropical tu galleta o tu brownie. Mantequilla, pero mantequilla de verdad, no margarina, o mantequilla orgánica de esta que es, las vacas son alimentadas, son de libre pastoreo y son alimentadas con forraje, que es una mantequilla más pura. Crema de leche, puede ser orgánica, ¿ok? Para asegurar que los productos horneados sean mucho más sabrosos y que tengan textura adecuada. Porque cuando nosotros le ponemos bebida de almendra, bebida de coco, por lo general le falta grasa, ¿ok? Y sí va a quedar más saludable, sí, pero el keto es precisamente de comer grasas. Y las grasas no son malas, tenemos que quitarnos eso de la idea de que las grasas son malas. Las grasas no son malas mientras sepas cómo comerlas, ¿ok? De igual manera, esto es súper importante, tienen que saber que keto no es para todos. Siempre antes de empezar un estilo de alimentación diferente, tienen que consultar a su médico. Cuando yo estoy dando mis asesorías en Keto Baking, precisamente los que les quiero inculcar a mis alumnos en el curso es que tienen que aprender todas las fases de la dieta. Tienes que probar tú la dieta para saber qué tal y para precisamente tener esos sabores que estás buscando replicar, ¿ok? Para también poder explicarle a tu cliente cómo haces tú el producto y por qué es saludable. Porque eso es súper importante. Entender toda la dieta es lo que nos va a hacer que nuestro producto de verdad tenga muchísimo valor y aparte sea más sabroso porque vamos a poder saber cómo darle ese toque. Entonces, el quinto error más común que siempre pasa con el keto baking es sobrehornear los productos. El error más común es dejar los productos en el horno por demasiado tiempo, resultando en un producto seco, especialmente si horneas con harina de coco. El problema es que cuando uno mete el palillito y sale el palillito mojado, uno dice, ay, esa cosa está cruda. Si ya llevo 1 hora en el horno, ¿cómo tú crees que eso va a estar crudo? Llevo 1 hora en el horno, no puede estar crudo. A menos que lo tengas a 50 grados centígrados, ¿no? Una cosa así. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver este problema súper común? Es monitoreando de cerca el tiempo de horneado y utilizar un palillo o un termómetro, que sería mi indicación, y utilizar un termómetro interno para probar que de verdad está cocido el producto, ¿ok? Para saber exactamente que llegó a la temperatura correcta que tiene que estar y tú sacar tu producto y tener un producto súper delicioso y húmedo. Entonces, el sexto error que siempre pasa es no precalentar el horno correctamente. Me pasa muchísimo con mis alumnas de Keto Baking que tienen horno, sabes, tu horno de casa normal y siempre me preguntan, Mane, ¿cuánto tiempo tengo que calentar el horno? Y yo, no sé. ¿Por qué? Porque yo precisamente uso horno de panadería y el horno de panadería tengo dentro del horno un termómetro interno del horno para yo saber exactamente que esté a mi temperatura, o uso mi horno eléctrico y el horno eléctrico ya me dice cuando llega la temperatura. Entonces, lo más importante es no confiarte de que, bueno, yo lo dejé precalentar 20 minutos, seguro ya está caliente. No.
Cómprate un termómetro interno, ponlo en tu horno y así vas a ver cuándo llega la temperatura que tiene que estar, ¿ok? Asegúrate de que se precalienta el horno bien antes de introducir tu producto a hornear para que éste alcance la temperatura que tiene que tener más rápidamente y no demore tanto en el horno. Aparte que así suba rápido y haga todo el proceso que tiene que hacer correctamente, porque si no, estos productos son súper fáciles de que se hundan en el medio, se escachapen, como digo yo, que queden así. Y pues no tienen chiste, ¿no? Oliva, ¿tú qué dices? Que te vas a bajar porque ya me estás lastimando las piernas. Ok. El séptimo error, como que súper más común que siempre me encuentro, es que no se dejan reposar las mezclas. Y sí, o sea, no dejar reposar la mezcla antes de hornear puede afectar muchísimo la textura final de tu producto. Porque, por ejemplo, lo que les decía antes de la granulometría. Esto me pasa mucho con la harina de almendra. Hay veces que la harina de almendra que compramos, no sé, en este supermercado que empieza por C y termina por O, es muy gruesa la harina, ¿ok? Es muy, muy gruesa. Entonces, cuando tú haces un panqué, te queda todo aguado. Y como que te entra la taquicardia de que le pusiste mucho líquido y empiezas a agregarle más harina para que espese y entonces después el panqué te queda duro. Es todo lo contrario, ¿no? De lo que tú querías lograr. La cuestión que siempre les digo a mis alumnas es que si utilizan este tipo de almendra y no la pueden moler un poquito más, es que la dejen reposar tantito. Dale unos 10, 15 minutos en el bol de la batidora, déjalo que absorba el líquido, luego vuélcalo en tu recipiente para hornear y mételo a hornear y verás cómo tendrás un resultado espectacular, ¿ok? El octavo error, que igual siempre me encuentro, es no utilizar agentes leudantes adecuados. ¿Por qué? Porque no usar suficiente polvo de hornear o bicarbonato de sodio cuando vas a hornear, lo que puede hacer es que resulte el producto en un emplaste, en que quede cero esponjoso, ¿no? Hay veces que también me preguntan, Vanessa, pero eso es como que mucho polvo de hornear. Y yo, señora, quédese quieta, póngale la cucharada completa de polvo de hornear, ya verá cómo resulta hermoso. Y sí, efectivamente, estas harinas son muy pesadas, no actúan igual que la harina de trigo, entonces necesitan un poquito más de ayuda para poder levantar. Por eso usamos un poco más de, ya sea polvo de hornear o bicarbonato de sodio en nuestras preparaciones. ¿Ok? Esto es muy, muy, muy importante que adecúen como que las cantidades que le van a poner a su producto. Ahora, el noveno error es no medir los ingredientes con precisión. Señores, la pastelería es algo exacto, es una ciencia, es alquimia, como todo en la cocina, y necesitamos medir súper bien. El que sea a ojo, el usar la taza de la casa, no sé, una cocotte como una taza o lo que sea, así no sirve. Tenemos que tener en nuestro repertorio tacitas de medir, tener una báscula. La Thermomix tiene báscula, exactamente. Pueden usar su Thermomix con báscula, no hay ningún problema. Pero precisamente me gusta mucho dar siempre la receta en gramos porque creo que es más exacto y tener una báscula ayuda a que todo quede más exacto. Cuando medimos con tazas puede variar un poquito dependiendo. Deberían ser todas iguales, pero digo deberían porque no todo el tiempo son iguales, ¿ok? Entonces, por eso les hago la acotación. También doy las recetas a veces en tazas porque me dicen, Vanessa, no tengo báscula y si no, entonces ¿cómo la hago? ¿No? Pero justamente en Keto Baking les doy como una tabla de equivalencias de una taza de harina de almendra me equivale a tantos gramos de harina de almendra. Una taza de leche me equivale a tanto en mililitros. Y así para que tengan la equivalencia y no se compliquen la vida. El décimo error que siempre sale es no probar nuevas recetas con anticipación.
Y conste que yo aquí soy culpable porque yo también lo hago y lo admito. ¿Ok? Que me emociono, quiero hacer la receta, la leo hacia la loca, me pongo a hacerla, no sé, en una ocasión especial, imagínense, no sé, el cumpleaños de Omar, me pongo a hacer una receta que vi y nunca he hecho y me resultó un desastre la receta. ¿Y cómo se soluciona ese error? Pues obviamente leyendo y releyendo la receta y haciéndola con anticipación para asegurarte de que si le tienes que hacer cambios, pues puedas hacerlos y la receta te salga perfectamente. ¿Ok? Bueno, esto aplica en keto y en no keto también. Aplica en todo. En la cocina en general aplica. Creo que ese debería ser el primer error. Nunca hagas la receta para una ocasión especial sin antes probarla, por favor, porque siempre resulta un chasco. El 9º error más común es no usar moldes aptos para keto. El usar moldes inapropiados cuando estamos horneando keto, lo que pueden hacer es que nuestras mezclas se peguen, que queden crudas, que sea un suplicio hornear keto, ¿ok? Por eso yo siempre le digo a mis alumnas de Keto Baking que a mí lo que más me encanta para hornear keto son los moldes de silicón. ¿Por qué? Porque nada más les echas un brochazo de aceite de coco o aceite de oliva, metes tu mezcla y chin, salen bellos los pasteles, los cupcakes, todo sale hermoso. Cuando los hacemos en moldes convencionales, aunque les pongamos la mantequilla y la harina y no sé qué, tienden a pegarse. Entonces te recomiendo moldes de silicón cuando vas a hornear keto o sin gluten. Porfa, de verdad, hazme caso. El 12º error más común es olvidar agregar gomas o fibras. Sé que a veces las recetas que encuentras en YouTube no tienen este tipo de aditamentos o aditivos, sería la palabra correcta. No tienen aditivos. Que es como que, bueno, usa la harina de almendra, harina de coco, polvo de hornear, huevito, leche, chin, mezcla y ya, ¿no? Pero precisamente lo que hacen las gomas y fibras es mejorar la textura y la cohesión en las recetas keto. Sé que a mucha gente no le gusta usar gomas, pero son naturales. O sea, no tiene nada de malo usarlas. Mientras te midas en cuanto comes, a menos obviamente que seas alérgico y pues no puedas comer este tipo de cosas, ¿no? Pero utilizar las gomas o añadir una pequeña cantidad de goma Santana o goma Guar mejora la textura de tu pastel y ayuda a que la estructura del producto quede más como debería sentirse un panqueque. ¿Ok? Igual cuando le pones fibras, aparte que ayudas a disminuir la cantidad de carbohidratos en tu producto, el usar fibras. A mí me encanta añadir fibras, por eso todos nuestros pasteles, galletas, todo tiene fibra para disminuir la cantidad de carbohidratos del producto y que a la vez puedas comer más y te puede ayudar también a la pancita a digerir muchísimo mejor. Un error que también es súper común, que debía haberlo puesto más arriba, es no adaptar la temperatura del horno. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, no es lo mismo. No. Usar la temperatura que usamos convencionalmente, no sé, ese 180 grados centígrados, mete el pastel y déjalo ahí, por lo general no aplica en los productos keto. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siempre te recomiendo hornear a una temperatura más bajita, 160, 170 cuando máximo un panque. Porque estas harinas tienden a dorarse muchísimo más rápido. Entonces te va a parecer que el producto ya está listo y la cosa está cruda por dentro. Entonces vienes tú a meterle el palillo y se cae y te queda horrible. Entonces, lo mejor es que estos productos los hornees más bajito por un tiempo más prolongado, porque como tienen alto contenido de grasa también le va a costar mucho más cocinarse, así que van a quedar muchísimo mejor usando una temperatura más baja que lo que usualmente usamos para un panqueque con trigo, ¿ok? El error 14 es no enfriar adecuadamente estos productos. O sea,
Creo que siempre todos tenemos desesperación por cuando algo sale del horno y lo queremos probar ya y estás así como que súper emocionado o lo quieres desmoldar de una como harías con un pastel de trigo y les aviso, amigos, que esto no se puede. Cuando tú te emocionas y sacas un pastel keto del horno y lo tratas de desmoldar de una, lo que vas a tener es un fracaso total y esa cosa, aunque sea en molde de silicón, se va a desmoronar. Lo más importante aquí es sacar tu producto horneado del horno, dejarlo en la bandeja unos 20 minutos, dejar que se enfríe más o menos, para después volcarlo y ya retirar el molde y dejar que se enfríe completamente sobre una rejilla. Yo siempre les digo que les den unas 2 a 3 horas para después comerlo, porque también va a hacer como que todas las moléculas se alineen, que se salga el exceso de humedad que tiene, el pancake quede más firme, quede como la textura que debería quedar para que tú lo pruebes. Porque si lo pruebas así, también puede que no te guste, porque la textura se va a sentir como medio crudona, ¿no? Entonces, mejor déjalo tranquilo. Y el último error súper más común a hacer productos keto es usar demasiada harina de coco. Sí. La harina de coco es súper absorbente y seca los productos. Cuando tú haces un panqueque con pura harina de coco, tienes que tener demasiado líquido para hidratarlo, como ya te había dicho. Entonces, usa la harina de coco con moderación. Yo casi a mis pasteles le pongo máximo un cuarto de taza o media taza, a lo mucho, de harina de coco. Siempre trato de combinarlo con harina de almendra para que le dé humedad y suavidad al producto. Entonces, úsala con moderación y adecúa la cantidad de líquido que vas a colocarle a tu receta, ¿ok? Para que siempre quede bien. Eso es uno de los consejos que siempre le doy a mis alumnas de Keto Baking, porque se nos olvida a veces, ¿no? Que tenemos que hacer estos cambios para que los productos queden perfectos. Pero justamente en Keto Baking te doy yo todas las claves para que todos tus productos keto queden perfectos y tú, si quieres emprender, puedes hacer un negocio de esto y así como yo, divertirte horneando y aparte capitalizar eso que te gusta hacer. Entonces, evita estos errores súper comunes que te van a ayudar a mejorar la calidad de tus productos keto y van a mejorar muchísimo tus habilidades en la repostería cetogénica. Te van a hacer toda una experta con unos resultados deliciosos y consistentes. Espero que estos 15 errores te hayan ayudado a resolver todas tus dudas. Y cualquier cosa, si tienen más dudas, por favor, no dejen de preguntarme aquí. Traté de condensar todas las preguntas que me habían hecho precisamente en estos 15 errores para que pudieran ayudarlos a tener productos espectaculares y aunque no te hayas unido a Keto Baking, puedas tener resultados increíbles con todas tus recetas keto. Esto aplica también muchísimo a lo que son productos sin gluten, así que te van a servir para las dos. Les mando un súper beso. Si tienen dudas, porfa, déjenmelas en los comentarios. Este live va a quedar grabado para que siempre lo tengan acá y puedan checar esos errores. Igual se los voy a escribir abajo en el caption, si me deja, porque está como largo. Pero les quiero a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado y les mando un fuerte abrazo. Que tengan un lindo jueves. Bye. Ay, esto.